Yo soy doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y me llamo Antonio Lascano Araujo. Soy biólogo de origen y el doctorado es en ciencias con la especialidad en biología. Bueno, a mí siempre me interesó el estudio del origen de la vida, tratar de entender cómo fueron las primeras células, cómo evolucionaron. Y he transitado por varias etapas en este proceso porque la vida es un fenómeno muy antiguo en la Tierra. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años de edad. Las huellas más antiguas de vida que tenemos tienen 3.800 millones de años de edad, más o menos. Y desafortunadamente no tenemos rocas, no tenemos sedimentos que nos muestren qué fue lo que llevó a las primeras formas de vida. Entonces lo que hacemos es, por un lado, estudiamos cuerpos como los meteoritos, los cometas, que es el material del cual se formaron los planetas, y cuando los analizamos químicamente, digamos que hacemos una especie de estudio de los fósiles químicos del sistema solar y tratamos de extrapolar eso a la Tierra primitiva. Hacemos simulaciones de cómo era la química de la Tierra primitiva. En el laboratorio, en matraces, ponemos los gases que pudieron haber estado en la atmósfera primitiva, donde nunca puede haber oxígeno libre, porque sabemos que eso es producto de la evolución biológica. Y finalmente, uno puede hacer experimentos, por ejemplo, con moléculas que sabemos que son muy antiguas, como el RNA o como ciertos lípidos. Y en mi caso, lo que hacemos es estudiar las secuencias, las letras que forman proteínas, que forman ácidos nucleicos, para tratar de hacer lo que llamamos evolución molecular, que es una disciplina relativamente joven. Surgió en los años 60 y con eso va haciendo una especie de genealogías de los seres vivos actuales para tratar de ver cuáles son los rasgos más antiguos. Es como cuando le dicen a uno, sacaste las orejas del abuelo o la nariz de la mamá, y entonces con eso uno puede tener una idea de cómo eran los ancestros. Al comparar secuencias de DNA, de RNA, de proteínas, o como lo hacemos en el laboratorio, comparar las estructuras tridimensionales de estas moléculas, podemos tener una idea de cómo fue ese proceso de evolución. Bueno, hay muchos. Para citar primero los amigos en el extranjero, durante mucho tiempo trabajé con Stanley Miller en la Universidad de California, en San Diego, con Joan Oró en la Universidad de Houston, con Neil Margulis de la Universidad de Massachusetts, primero estaba en Boston, con varios colegas que son realmente los que fundaron el campo. Mi maestro en ese sentido fue desde luego el profesor Opari de lo que era la Unión Soviética. Y ahora aquí en el laboratorio están Arturo Becerra, Rodrigo Jácome, Ricardo Hernández Morales, José Alberto Campillo Valderas, todos ellos con doctorado, y tenemos un buen número de alumnos sin los cuales no podríamos trabajar y sin los cuales seguramente estaríamos más aburridos, porque son muy divertidos y muy creativos, a veces demasiado creativos. Mis días no son los días de un trabajo en donde llega uno y checa la hora de entrada y salida. En realidad, yo creo que si uno hace una investigación académica, en cualquier disciplina académica, uno está pensando mañana, tarde y noche en el trabajo que tiene. Yo me despierto inmediatamente en lo que desayuno y me arreglo para salir. Inmediatamente estoy viendo cuáles son los artículos nuevos que han salido, los resultados que tengo que analizar, lo que se ha publicado. Yo viajo en el metro. Bueno, ahora tengo que usar Uber porque por la pandemia eso obviamente nos ha restringido mucho a todos, pero normalmente en el metro aprovecho para ir leyendo o preparando mi clase. Doy mi clase todos los días de 10 a 11 y luego tenemos seminarios, tenemos el estar discutiendo con alumnos, el estar trabajando entre nosotros, y sobre todo yo creo que es leer y estar discutiendo todo el tiempo. Trato de tener al menos un par de horas al día para mí mismo,
en donde me pongo a pensar, según yo, muy profundamente y generalmente no llego a nada muy significativo, pero eso lo mantiene a uno, le da a uno un espacio propio para reflexionar y ver críticamente lo que uno ha hecho o ha dicho o escrito. Bueno, Aristóteles decía que para comprender una cosa había que conocer el origen de la cosa. Para comprender lo que es la naturaleza de la vida, habría que tratar de entender cómo se originó. Ahora sabemos, esta fue una idea que se propuso a finales de los años 60, sabemos que el RNA, que es una especie de primo evolutivo del DNA, una molécula más antigua que el DNA, es una molécula que no solamente se puede replicar, que no solamente tiene actividades regulatorias, sino que también cataliza reacciones. Y esto nos llevó a utilizar a muchos las herramientas bioinformáticas de biología molecular en el laboratorio para tratar de saber más del RNA. Cuando comenzó la pandemia, nosotros ya teníamos una experiencia considerable de 30 años en el laboratorio como grupo, investigando el RNA e investigando cómo se replica, cómo se multiplica. Y gracias al trabajo de uno de mis colegas, Rodrigo Jacome, que hizo la tesis de doctorado conmigo y que sigue en el laboratorio, sabemos que las polimerasas, las moléculas que ayudan a que se multiplique el RNA, son todas las que conocemos de un solo origen, lo que llamamos en biología un origen monofilético. Y a él se le ocurrió que tratáramos de ver cómo se replicaba el SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, y nos dimos cuenta que efectivamente era el mismo tipo de moléculas. Y entonces nos hemos concentrado mucho en tratar de entender, de comprender cómo se replica el RNA de ese virus, por qué es un virus que tiene muchas mutaciones. Otro estudiante de licenciatura, Adrián Cruz González, descubrió, fue un artículo de su tesis de licenciatura, descubrió que el virus se había robado una molécula que evita los errores del SARS-CoV-2, lo cual explica por qué este es un virus que acumula muchos menos mutaciones que otros virus de RNA, como el del SIDA o el de la polio. Y entonces uno va dándose cuenta que la frontera entre lo aplicado y lo básico es muy tenue. Y esto, en el caso del laboratorio, ha ido unido a una labor intensa de divulgación, explicarle a la gente qué es un virus, cómo se replican, por qué no se pueden usar bactericidas, cuáles son las diferencias entre un virus y un microorganismo como el Streptococcus o como Escherichia coli. Y creo que eso es una labor especialmente importante en una sociedad como la mexicana, en donde la ciencia todavía no es patrimonio de todos. Bueno, yo creo que tengo la suerte de trabajar en un problema para el que nunca voy a encontrar una solución. Sé que nunca vamos a resolver de todo el origen de la vida y entonces en realidad esto me da la posibilidad de seguir siempre obsesionado tratando de comprender pequeños detalles de una narrativa histórica, de una historia que se perdió hace mucho pero de la cual vamos encontrando poco a poco algunas huellas. Ese yo creo que va a ser el reto principal.